¿Están viendo, no? Sí, profe. Bueno, entonces lo que nosotros hemos hecho a la fecha, hemos calculado, ¿cierto? Los consumos individuales y del conjunto, de un conjunto de vivienda, también acá lo mismo, conjuntos, casas individuales, y luego un conjunto de vivienda, igual también algo parecido. Entonces, ahora que hemos calculado el conjunto individual, ¿cierto? Por grupo, casas tipo A, casas tipo B, casas tipo C. Entonces ahora vamos a tener un alimentador en media tensión en 23.000 volts que va a alimentar un transformador, un segundo transformador y un tercer transformador. Entonces, en esta red de media tensión que tenemos acá, de media tensión, como los de baja tensión, para que usted lo haga, voy a mostrar lo siguiente. Les voy a hacer llegar a ustedes, no sé si ustedes ya lo tienen ya, o algunos no, pero no todos lo pueden tener, porque no es fácil de conseguirlo. ¿Están viendo? Sí. ¿Alguien conoce este libro? ¿Alguien, ¿Alguien ha trabajado con este libro? ¿Alguien lo conoce? Al menos yo no, profesor. ¿Los demás? Yo tampoco, profesor. Tampoco, profe. Ya, bueno, este es un libro de Endesa que se utiliza muchísimo en las empresas en la empresa eléctrica, para la urbanización eléctrica. Entonces, este libro que le voy a hacer llegar a ustedes, para que lo tengan, porque le va a servir muchísimo a futuro, ya no lo pueden conseguir en cualquier parte. Están todas las estructuras que se utilizan en las líneas de distribución, ¿ya? De distribución. Estoy avanzando rápido porque quiero llegar a... Esto ustedes lo pueden ver con calma después, pero está toda la información de cómo es un alumbrado público, los materiales que se utilizan, cómo se calcula la sección de los conductores, etcétera. Quiero avanzar, estoy avanzando rápido. Están los postes que se utilizan en distribución, ¿cierto? Postes de 9 metros, de 10 metros, 11 metros 50. La profundidad que tiene que hacer la holladura y la altura útil del poste, eso es lo que tiene que quedar altura libre. Los anclajes, a qué distancia se tiene que instalar, ¿cierto? De los postes, las líneas de tierra, las puestas a tierra, ¿cierto? Cómo se van a construir. Hay harta información acá que le va a servir para los que quieren hacer un proyecto futuro o cuando egresen y quieren hacer algún trabajo particular en distribución, urbanización. Le va a servir muchísimo este libro. Este libro es lo que se utiliza. No hay otro más. Hay otras normativas de Chilestra, CGE, etcétera, pero son todas parecidas. Ahí está la reactancia, ¿cierto? Y la separación, distancia media geométrica de los conductores. Aquí están los tipos de conductores, que de acá van a sacar la tabla ustedes para los cálculos que vamos a hacer. Son conductores de cobre de nudo. Están las secciones, en 1000 circulan 1000, después están en número, ¿cierto? Ahí está 4 rayas 0, 3 rayas 0. En distribución se utiliza mucho el 4-0, el 2-0 en las barras, y en la red de distribución número 6 o número 4 o número 2, ¿ya? Eso lo vamos viendo a la medida que avancemos con el curso. Entonces, este es el libro guía que van a tener ustedes para hacer los análisis, los cálculos y lo que van a proyectar. ¿Qué es lo que van a proyectar? ¿Ya? Ahí está la impedancia de los cables también. Cuando hagan los flujos de potencia y quieren poner la reactancia e impedancia de los conductores, lo van a sacar de acá. ¿Qué es lo que van a proyectar ustedes acá? Les estoy mostrando todo lo que contiene el libro, ¿ah?
hay muchísima información relacionada con la distribución, ¿ya? Estas son las pruebas que se le hacen a los transformadores, medida de dilación de los transformadores trifásicos con distribución, ¿cierto? Cuando los juntan en delta, digamos, y le hacen las pruebas de cortocircuito, circuito abierto. Estos son los amortiguadores que se ponen en las líneas. Y aquí, disculpa, esta es la simbología que van a ver, que van a tener que utilizar ustedes cuando hagan la red de distribución, ¿ya? Un poste de hormigón armado de 8,70 m es un círculo, de 10 metros un círculo con una línea, de 11,50 m un círculo con un punto, de 13 metros, bueno, así sucesivamente, dependiendo de la altura del poste, es la simbología que se tiene que utilizar. En el caso de ustedes van a usar esto, de 8,70 m y 11,50 m. Yo se lo voy a decir, es da igual, ¿ya? No vamos a usar postes de madera. Si la estructura llevan tirantes, de esta manera van a poner los tirantes en baja tensión y los tirantes en alta tensión. Fíjense que la nomenclatura es distinta. Ustedes cuando vean un plano de distribución y vean tirantes de este tipo, van a al tiro decir, esto es un tirante de baja tensión y este es un tirante de alta tensión. De repente ustedes van a encontrar en las calles que hay un solo tirante, pero el conductor llega a la línea de alta y a la de baja, entonces es un tirante doble que sirve para alta y baja tensión. Aquí la alta tensión en las normas TM de distribución estamos hablando de 23 y 13,8, ¿ya? Hasta 66 en algunos casos, nada más. Tipo tirante de arco, ¿cierto? Esto es siempre y cuando el muerto, el hormigón, sea de este tipo. Bueno, cuando van a cruzar una línea de una esquina a otra y la distancia es corta, entonces la tienen que tirar con tensión mecánica reducida, o sea, sin hacer esfuerzo en el conductor. Entonces, cuando es tensión mecánica reducida, ustedes van a dibujar y le van a poner una W, ¿ya? Y eso significa el eléctrico que está acá en la faena va a decir, oye, esto es una tensión mecánica reducida, así que el conductor lo van a tirar de un punto a otro. La línea de alta tensión es más gruesa en el dibujo que una línea de baja tensión. Y las líneas que son existentes se van punteando para baja o alta tensión, se te pone la nota, ¿ya? Entonces, límite de zona entre dos subestaciones, límite de zona para una subestación le llaman límite de zona porque una subestación está en un sector y la separación de la fase de esa subestación con la otra subestación, los conductores llegan a un sector del poste y a otro sector del poste, y por eso le llaman el límite de zona. Lo vamos a ver acá. Bueno, ahí hay más simbología, digamos, ¿ya? Portante de suspensión con dos cruceras, etcétera, ¿ya? Eh, bueno, ahí tenemos, estos son para en distribución de 13,2 y 23 kb, ¿ya? La simbología, cómo tienen que ir. Bueno, hay todas estas simbologías son lo que se ponen en los planos, ¿ya? Ahí está la nomenclatura que significa cada uno. Entonces aquí tenemos el primer poste. Este es un poste de suspensión, ¿ya? Aquí está el listado de materiales. No se nota bien, pero ustedes son inteligentes y saben cómo sacar bien la información de estos lados, ¿no? Entonces, esta es una portante trifásica en cruceta de madera. Cruceta le llaman a esta parte de acá arriba, ¿ya? Esto es la cruceta y estas son las diagonales. Este es el poste y estos son los aisladores, los que están acá arriba los aisladores. Y lo que pasa, lo que está aquí, eso que tenemos acá abajito, es la espiga, ¿ya? Entonces, ahí cuando vean el listado de materiales, se van a dar cuenta, digamos, de la cruceta de madera, los aisladores, la espiga, las diagonales, ¿ya? Entonces dice, esto es para cruceta de madera, nosotros vamos a usar cruceta metálica, no de madera. Entonces sigamos buscando cruceta de madera. Aquí tenemos cruceta de madera también. Tenemos que encontrar una cruceta metálica, madera. Antiguamente en distribución se usaba mucha la madera, inclusive en algunas partes de Antofagasta todavía hay estructuras antiguas que tienen postes de madera y crucetas de madera, ¿ya? El riesgo era que con los cortocircuitos estas se incendiaban también, ¿ya? Madera. Bueno, aquí ya vamos a empezar ya con
con la estructura. Espero encontrarla porque me está. Hagan buen uso de esta información que yo les voy a entregar, ¿ya? Es una información que no siempre van a encontrar ustedes en cualquier parte, no, difícil de encontrarla. Y el que la tiene no se la va a entregar. El que tenga esta norma no se la van a pasar porque el que tiene esta norma puede trabajar, po. Y si ustedes se la pasan a todos, le van a quitar los trabajos a ustedes mismos. Tienen que tener cuidado con eso. Ya, esta es una portante trifásica con cruceta metálica, ¿ya? Entonces, ahí está la cruceta metálica, ¿cierto? Los aisladores, espiga, diagonal, ¿ya? El poste. Ahí estoy ya mirado de perfil, ¿cierto? Cómo es el poste, ¿cierto? Fíjense que entre un poste de concreto y un poste de madera la construcción es diferente desde el punto de vista de los materiales. Eso significa, esto que está acá significa el máximo desvío que el conductor puede tener. Esto es si usted va en línea recta, si de repente se encuentra un terreno en que el conductor tiene que pegar un viraje, puede virar el conductor, pero solamente máximo esos grados, ¿ya? Dice, cuando se usan conductores livianos, el ángulo alfa puede variar entre 0 a 5 grados. Pero si el conductor es pesado, ¿ya? Un 2,0 o un 4,0, entonces ese ángulo solamente son 3 grados, nada más, ¿ya? Después dice, cuando el ángulo alfa, el ángulo de desvío del conductor, dice, es mayor que 0 grados, el conductor se apoyará en la garganta lateral del aislador. Es decir, cuando hay ángulo, el aislador, no sé si aquí se podrá dibujar o no. No, no. Cuando hay un ángulo, el conductor se pasa por aquí, por el lado. ¿Me van siguiendo? Cuando va en recta, el conductor se posa arriba, va en recta. Pero si la línea viene de un lado y va para el otro lado, entonces el conductor se tiene que poner en ese lado, en la gargantilla, en la garganta del aislador. Ahí se pone el conductor, ¿ya? Ahora, este conductor se le llama portante trifásica, una estructura portante, ¿ya? Portante, porque porta el conductor, portante. Y ahí están todos los materiales. Dice poste de 10 o 11 metros 50. ¿Qué más utiliza? 3 pigas galvanizadas. 3 pigas galvanizadas que son las que están aquí. Esas. Los fierros. ¿Ya? 3 pigas galvanizadas para la cruceta metálica. Hay 3 aisladores de espiga. 2 diagonales. Una cruceta de 1,80 m por 80 por 8. Hoy día están usando 2,40 m en la cruceta. Más ancha porque trabaja con línea energizada. Entonces le da más facilidad al trabajador para tener mayor distancia a los conductores que están energizados. Pero para efectos prácticos ustedes trabajen con la cruceta de 1,80 m. Bueno, ahí están los pernos que se utilizan, la golilla de presión. Bueno, estos son todos los materiales que utiliza esta estructura. Entonces ustedes cuando hagan el proyecto y terminen el proyecto y hagan el listado de materiales, van a tener que considerar todos estos materiales que están acá, ¿ya? Entonces, esto es una estructura de suspensión. Después, acá dice, es un portante en ángulo, ¿ya? Cuando el ángulo, si ustedes se fijan acá, es de entre 3 a 10 grados, o entre 5 y 20 grados, o entre 5 y 30 grados, dependiendo del tipo de conductor, entonces se pone una doble cruceta metálica, aquí y acá, y se pone doble aisladores, o sea, tal como está acá. Ya cuando el ángulo es muy pronunciado, entonces no se coloca solamente una cruceta como esta, ¿ya? Una sola cruceta, sino que se ponen 2 crucetas para darle más firmeza a la línea. Entonces, esto es un portante en ángulo con cruceta metálica y también aquí están todos los materiales, ¿ya? Aquí tenemos otras estructuras también, este portante en ángulo, cruceta metálica con aislación especial. ¿Qué tipo son aisladores de este tipo? ¿Me entiendes?
del tipo de aislador que tengan también es la configuración que van a ustedes a utilizar, ¿ya? Aisladores para zona contaminada, para la zona con neblina y contaminación para 23 kV. También están todos los materiales que se utilizan para esta estructura. Esta es una estructura en bandera que se le llama, que en gran parte, en algunas partes de la ciudad la colocan porque los edificios quedan muy cerca de las líneas. Entonces, para evitar ese problema, sacan las líneas más hacia el exterior y ponen este tipo de estructura, ¿ya? Esta es una estructura triangular, digamos, ¿ah? Es que la línea va en el medio del poste, la otra va aquí y la otra de este lado acá. Son triangulares. Después están la estructura que se le llama de anclaje. Y en 13,2 kV anclaje. ¿Por qué? Si usted se fija, la línea llega por este lado y aquí la línea puede perfectamente pegar un quiebre, un ángulo, ¿ya? O, o sigue derecho o se desvía porque este aislador, la cadena puede girar hacia la derecha, ¿ya? Esto se usa en los proyectos de gran magnitud, donde las líneas son muy largas, entonces utilizan este tipo de estructura, ¿ya? Entonces, este límite de aplicación se usará en ángulos menores a 60 grados, ¿ya? Entonces, este tipo de estructura son las que se utilizan, digamos, para situaciones en que se tiene que colocar un anclaje en el diseño. Este otro tipo de estructura que se le llama anclaje en ángulo recto. Anclaje en ángulo recto, es decir, la línea llega por un lado y se remata, y aquí tengo un tirante. Y después se viene hacia el sentido de ustedes, ¿cierto? Y tiene también, aquí está de lado, está el otro tirante. Entonces, estos son anclaje en recta y la nomenclatura es la letra H. Cuando vea una letra H, más adelante, al principio yo mostré la nomenclatura, aparece, digamos, una estructura de anclaje en recta, ¿ya? Anclaje en ángulo recto. Y estos son todos los materiales que utilizan esta estructura, ¿ya? Y aquí se le ponen las pletinas de unión. Aquí van las pletinas para unir las dos crucetas, ¿ya? Y sobre la pletina va puesto el aislador. Los dibujos se han sacado muchas copias, digamos, y la verdad que no se aprecia bien, pero lo importante es que esto se entienda y ustedes entiendan la forma como se hace, digamos, ¿ya? Entonces, ahí en tipo de estructura, acá tiene una estructura en recta, anclaje en recto. Esta es una estructura de suspensión con derivación. Cruce, una estructura de cruce en cruceta metálica. ¿Qué significa esto? Que viene la línea por un lado, en un sentido, deriva esta y sigue también en el sentido 90 grados, ¿ya? Va la línea, un cruce, línea pasa por arriba y la otra línea pasa por acá abajo, ¿ya? La holladura, los postes están normados para poner estas crucetas. Ustedes compran un poste de 11,50 m y esos postes vienen con la holladura lista para poner las crucetas y poner, digamos, las diagonales, ¿ya? Todos estos postes también están normados tipo Endesa. Entonces, este tipo de estructura, ahí está el dibujo, ¿cierto? Esto también tiene con sus respectivos materiales, ¿ya? Acá hay otra estructura que es una estructura de arranque, ¿ya? ¿Qué significa? Que vengo con la línea por arriba, pasa por arriba, pega una derivación y aquí arranca para otro lado, ¿ya? Aquí tiene una derivación y aquí tiene un rebate, ¿ya? Estas son estructuras que ustedes van a ver en el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Bueno, así como le estaba comentando, hay bastante, esta estructura de anclaje, viene la línea en un sector, remata ahí y el tirante, ¿ya? Entonces ahí el anclaje en 13,2 y en línea de 23, y aquí está todo el material que se utiliza, ¿ya? Están los aisladores, ¿cierto? Y ahí están las notas que le ponen para el uso de este tipo de, de estructura. Bueno, así hay otras más, semianclaje liviana, ¿ya? Líneas semianclaje, digamos, de que aquí tiene aisladores de anclaje por un lado y arriba tiene aisladores de suspensión, ¿ya?
Entonces, esto se hace solamente cuando el conductor es liviano, es número 2, número 1, número 4 o número 6. ¿Ya? Acá tenemos una estructura semi-anclaje en línea pesada. ¿Ya? Semi-anclaje, o sea, remata en un solo lado y el otro lado deriva. ¿Ya? Es decir, tengo el tirante por un solo lado y por el otro lado no tengo tirante. ¿Ya? Esto que tengo acá es un semi-anclaje para línea liviana y este es un semi-anclaje para línea pesada. ¿Ya? Y aquí dicen los conductores que son para línea pesada, del número 3 hasta el 2 raya 0, se utiliza este tipo de configuración, del conductor número 3 hasta el número 2 raya 0. Bueno, ahí hay varias estructuras, ¿cierto? Varios tipos de estructuras y ustedes basta que vayan en las calles también de repente y le pueden sacar una foto a un poste y la llevan a sus casas y la ven, digamos, y van a identificar qué tipo de estructura es la que tiene el EGDA o CGE en las calles, digamos, ¿ya? Entonces, todos los postes que están en las calles son postes que están normados, ¿ya? No es un poste que está construido en forma antojadiza. También aquí está la estructura para instalar un transformador tipo mochila, ¿ya? Es un transformador tipo mochila con todos los materiales. Aquí está lo que se ponen los interruptores en aceite, que se colocaban antiguamente, hoy día están colocando reconectadores, así que esto, en algunas partes están instalados esto, pero en el caso de ustedes no van a instalar esto, ¿ya? Acá hay un transformador también tipo mochila, ¿cierto? Porque en un solo poste colocan el transformador. Entra por un lado, ¿cierto? Y deriva hacia el otro lado. De aquí baja a la baja tensión. Bueno, este es un transformador que ya está puesto en dos postes, ¿ya? Viene el techo del transformador, ¿cierto? Y aquí va la barra, baja el fusible alimenta la barra, digamos, y alimenta los bushings del transformador. Las letras H son de alta tensión y las letras X son las de baja tensión, ¿ya? Ahí se ve el bushing que es más pequeñito, ¿eh? Apenas se ve, pero eso son los bushings de baja tensión. Y el X0 corresponde al neutro, ¿ya? El neutro en distribución, el lado de baja tensión está conectado en estrella, el X0 es el neutro, fase 1, fase 2, fase 3, y en el lado de alta tensión está conectado en delta, H1, H2, H3, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo se lo voy a hacer llegar para que lo tengan. Cuídenlo, por favor, porque no lo van a conseguir este libro. No está ni en la librería y solamente algunos colegas lo pueden tener, pero no todos lo tienen en PDF tampoco. Así que lo que más les pido, digamos, cuiden este material porque es un material muy valioso y a ustedes el día que les corresponda hacer un trabajo particular o se van a desempeñar en proyectos de cualquier parte, este libro le va a servir muchísimo de referencia. Están todos los materiales que se utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí van a sacar ustedes los materiales para hacer el proyecto. Obviamente después van a tener que valorizar en el sentido de contar cuántos postes colocaron, cuántos pernos de conojo compraron, y todo esto hay que ponerle precio después para poder valorizar la obra, po. Si lo mandan a hacer una obra en media tensión para el proyecto, le tienen que decir al dueño del proyecto cuánto sale el proyecto, el costo del poste, la cuseta y todos los materiales de ferretería que correspondan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Sí, profesor? Están entusiastas, que solamente un colega me contestó y los otros, los demás, no están perplejos, ¿qué? ¿No entienden? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, lo va a subir, ¿cierto? O no quiere que le mande la información. Lo va a subir al Team, ¿cierto? El libro, Lo voy a subir al team, no. ¿no? Al team, sí, al team. Ah, ya. Ahí está un tirante, cómo se construye un tirante y los materiales que utilizan. Si le interesa, lo subo al team, pues si no le interesa, les paso las copias que correspondan, no vamos.
como ustedes gusten. No, sí. ¿Qué es lo que le conviene? Dígame. No, le comentaba que igual me interesa. Qué bueno, me alegro que le interese, eso es importante. Aquí también el tema de las cámaras de distribución, ¿ya? Aquí cómo tiene que ir la tubería, cómo tiene que llegar. Está toda la información acá, ¿ves? Ahí está la bajada, digamos, la derivación hacia hacia las cajas. Bueno, esto es parte de lo que le estoy mostrando yo, le estoy explicando cómo funciona, cómo es, y obviamente ustedes van a tener que trabajar en esto, ¿ya? Entonces, esa es una cosa. Y después, están viendo, ¿no? No, ahora no. No, profesor. Ya. Después de eso, para ir colocándolo ya en modo proyecto, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pasar esto. Obviamente, usted tiene que armar la estructura, ¿ya? Donde están los clientes, ¿cierto? De acuerdo a las potencias que tiene cada uno de ellos. Luego está la evaluación económica, ¿ya? La idea es que ustedes hagan una evaluación económica del proyecto que van a hacer, ¿cierto? Si el proyecto es o no rentable para calcular el VAN, ¿ya? Calcular el VAN del proyecto. El VAN a 15 años es rentable o no rentable. Si ustedes se dan cuenta, este proyecto que está acá no es rentable, ¿ya? Porque salió negativo. Entonces sale el aporte que hace a la empresa, ¿cierto? El UEF, etcétera. Y la idea es que ustedes hagan algo similar a esto y tienen que colocar, ¿cierto? Este es un proyecto que lo tengo hace muchos años cuando trabajé en Electra. No lo vamos a hacer tan complicado de ponerle muchos clientes porque los clientes en distribución se clasifican, eh, los clientes regulados se clasifican en clientes de alta o clientes de baja tensión. Y cuando son de alta tensión o baja tensión, se acogen a tarifa eléctrica, ¿ya? Los que son de baja tensión se cogen a tarifa BT1. Y la BT1 son aquellos clientes que tienen una potencia hasta 10 kilowatts. Entonces, después de la BT1 viene la BT2, que la BT2 es una tarifa que tiene potencia contratada. Pero esa potencia contratada, ustedes han visto tarifa ya, ¿no? Yo no, ¿Han profesor. visto? No, ¿Ah? profesor. Yo no, ¿No conocen profesor. no han visto la tarifa BT1, la BT2 presente en punta, cuánto se paga? ¿Y por qué presente en punta y no presente en punta? Bueno, No. ya, lo voy a explicar también eso, porque todo lo que ustedes ven en una ciudad cualquiera en Chile, donde ustedes quieren, ustedes van a ver un cliente, si van a trabajar en forma particular, van a ver un cliente, tiene una boleta. Y la compañía eléctrica, ese cliente, de acuerdo a su consumo, lo clasificó con una tarifa. Entonces puede ser tarifa BT1, BT2, BT2 parcial, parcial presente en punta. Después una tarifa BT3, una tarifa BT3 que es con demanda máxima en punta y que se dice BT3 PPP, parcialmente presente en punta o BT3 presente en punta. Lo voy a explicar después lo voy a escribir, se lo voy a decir. Pero la idea es que ustedes colocan el proyecto a 20 años, la energía promedio que ya le vamos a calcular al cliente, ¿cierto? La demanda suministrada en caso que fueran, como son clientes de alta tensión, tienen demanda por potencia, ¿ya? Pero si son clientes de energía BT1, esto no va a ir por ahí, pues, así que yo creo que vamos a disminuir esa parte y le vamos a poner solamente energía en BT1, ¿ya? Así que la idea es que ustedes hagan esta estructura de costos, ¿ya? Yo eso lo voy a pasar también, o sea, aquí no hay nada que tengan que inventar para que ustedes lo apliquen, sea un tema práctico, que lo único que tienen que ustedes hacer es calcular esto, ¿ya? Y lo van a calcular en base a los cálculos que van a hacer ustedes, digamos. Y el VAN también ustedes lo van a calcular, pero la estructura la van a tener. Y esto lo voy a explicar yo cómo tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces, esta es la otra parte que viene, y aquí está el presupuesto de lo que cuesta hacer el proyecto, ¿ya? Entonces, esas son las dos partes que vamos a ver de aquí en adelante, para ponerlo ya
en la onda del proyecto que vamos a desarrollar. Y por ahora vamos a trabajar. ¿Qué otra cosa más tenía que darle a conocer? Déjeme ver. Le di la norma TM. Ah, bueno, aquí está aquí están las estructuras que están dibujadas en AutoCAD, ¿ya? Porque en un momento también las tuve que necesitar, ¿ya? Ahí está la misma estructura que vimos nosotros, están en AutoCAD, ¿ya? Igual los materiales están todos acá, ¿ya? Son los mismos materiales. Estos son los tiempos que trabajaba yo en mis otros tiempos. Entonces, toda la misma estructura que vimos en las TM, está mejor explicada, ya está mejor dibujado, digamos, obviamente. Y no todos están con materiales, falta colocar algunos, pero esta es la mayoría de la estructura que se utiliza, ¿ya? Así que si gustan, también le mando el CAT de esta información. Ustedes la revisan y por último le pueden poner los materiales que faltan acá. Bueno, entonces le estoy explicando más o menos lo que viene, lo que vamos a hacer. Entonces, y ahora vamos entonces a trabajar en lo que ya ustedes ya tienen. Profesor, ¿puede explicar lo de la tarifa? Sí, claro. Pero bueno, ya, vamos a explicar. Déjame poner acá. Voy a poner entonces Me espero un segundo para poner la pizarra, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Tienen que decirme sí o no. Sí, profesor. Tienen que hablar porque si no me dicen nada, yo no sé si estoy bien, estoy mal, me entendieron o no me entendieron, porque no. Déjeme colocar la pizarra entonces para poder. ¿Están viendo la pizarra? Sí, ahí sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Yo le decía que en la empresa eléctrica, en distribución, se van a encontrar ustedes con tarifas en baja tensión y tarifas en alta tensión, ¿ya? Entonces, las tarifas en baja tensión son las tarifas que se le llama PT1. Después está la tarifa PT2. Está la tarifa PT3 y las tarifas PT4, 2, PT4, 3. En alta tensión están las tarifas AT2, AT3, AT4, 2 y AT4, 3. ¿Ya? Estas son las tarifas eléctricas que se usan en baja tensión. ¿Ya? Entonces, si uno quiere ser, sácale foto o no sé si ya grabado esto o no, no sé. Porque voy a borrar acá. ¿Ya? ¿Se está grabando, profesor? No hay drama. Ya, perfecto. Ya, entonces, si yo quiero una tarifa BT2, o sea, BT1, ¿ya? Y aquí ya voy a empezar a separar esto. Yo pensé que le hacían un ramo de tarifa eléctrica. Cuando yo tengo una tarifa BT1, la potencia máxima para conectar son 10 kilowatts. ¿Ya? Y aquí son todos casi los residenciales. Residenciales. ¿De acuerdo? Y acá van interruptores de 10, de 20, 30, 25, hasta 40 amperes.
¿Ya? Estos son los clientes residenciales hasta 10 kilowatts. Si la casa tiene 11 kilowatts, no voy a poner 11, sino que voy a poner, si la potencia A, y estos son para los clientes que son monofásicos, o sea, yo tengo mi poste, ¿cierto? Con las 5 líneas, 4 nomás porque la otra línea de alumbrado público, yo puedo tener mi casa aquí, entonces con esto una fase, o sea, el neutro y una fase, y eso es monofásico. Entonces tengo una tarifa PT1 monofásico. Pero si yo tengo una industria aquí y tengo adentro motores, entonces necesito un empalme trifásico. Entonces llega acá a un tubo y se tiran una línea, 2, 3, 4. Coloco mi medidor y aquí tengo una tarifa trifásica. ¿Ya? Entonces, trifásica, la tarifa trifásica ¿cuánto se llama? En baja tensión, también lo máximo son 10 kilowatts y el interruptor máximo 15 amperes. ¿Ya? Entonces, lo que yo no tengo que pasarme, si no la empresa me va a cambiar la tarifa, esto. Todos los clientes menores a 10 kilowatts son tarifas BT1. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Listo. Esto es BT1. Yo no sé si tengo otra. Entonces, vamos a ver ahora. Profesor, eso del Dígame. amperaje es lo que se le da a la empresa distribuidora al consumidor. No puede pasar de los 40 amperes, ¿cierto? No, en monofásico no puede pasar 40 amperes, el consumidor no se puede pasar. La empresa distribuidora ahí lo frena. ¿Ya? Si el cliente de la casa dice, oiga, me opera con 40 amperes, entonces, señor, usted va a tener que poner un empalme trifásico Ah, ya, si necesita y, más consumo. aumentar la potencia. ¿De acuerdo? Ya, ya. Después viene la tarifa BT2. ¿Ya? Y esto se le llama, aquí cobran la energía más la potencia contratada. Aquí la potencia la contratan, ¿ya? Y esta potencia es mayor a 10 kilowatts. Estamos claros, ¿cierto? Entonces cobran la energía y más la potencia le cobran al consumidor. ¿Y esto qué significa? Que si yo tengo una curva de consumo de este tipo, lo que sea, y yo contrato, por decir algo, 15 kilowatts, yo consume menos o consume más, voy a pagar siempre 15 kilowatts. ¿Me entiendes? Por eso le llaman potencia contratada. Como por ejemplo, ¿qué cosa es potencia contratada? Ah, ¿qué pasó? Sigo pegado. ¿Qué es lo que es una potencia contratada? Por ejemplo, a modo que ustedes puedan entender bien, es una potencia, la utilizan normalmente aquellos servicios que no varían en el tiempo de su consumo. Ejemplo, el alumbrado público. ¿Sí o no? El alumbrado público lo encienden y es parejo. Por lo tanto, las municipalidades pagan esta tarifa, BT2. A los clientes no les conviene pagar esa tarifa porque suponte que estén consumiendo debajo de los 15 kilos que estén consumiendo aquí. Igual tienen que pagar los 15. Po. Entonces aquí estaría pagando de más. Po. Entonces esto solamente es una potencia contratada le sirve a aquel cliente que tiene una potencia constante y que no varía con el tiempo. ¿De acuerdo?
Ejemplo, el alumbrado público. El alumbrado público se enciende y no es que baje menos, encienda menos luminaria, después sienten más, sienten poco. El que sientan poco es porque se están quemando, pero no porque estén regulando la potencia. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Sí, Sí, industria Sí, también, profesor. profesor. Ya, ahora vamos entonces a la otra tarifa, a la BT3. La tarifa BT3 se clasifican en dos. Aquí cobran la energía más la demanda máxima, el kilowatt. ¿De acuerdo? Y aquí la clasifican en dos. Se quedó pegado, ¿sabes? Espera un segundo que... Se quedó pegado el... Vamos a ver si es un problema de... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. sí. Ya, Sí. se me conectó la tablet, entonces quedé marcando ocupado acá. Así que voy a tratar de usar el lápiz acá de la pantalla, no, espero que se pueda... No puedo dibujar tampoco. Vamos a intentarlo por segunda vez. Un segundo.
Ya, muchachos, no, la verdad tuve un problema acá técnico que no voy a demorar en restablecer la conexión con el equipo. Pero profesor, ¿hay una documentación para ver las tarifas? No, no ha ido. Ustedes la pueden ver, las tarifas las pueden ver en el pliego tarifario. Ya, voy a ver si me lo consigo el pliego tarifario y se lo mando por correo. Ya, lo importante era que lo pudiesen entender ustedes cómo funcionaba eso. Eso era lo que yo quería que se pudiese ver, digamos, para poder explicarle, digamos, cuándo es uno, cuándo es otro, digamos. Y los nuevos pliegos técnicos no sale nada, una No, mención, ¿no? no habla nada de tarifa. No habla de tarifa. Pero bueno, para la próxima clase les tengo preparado algo más avanzado, digamos, para mostrarles y así no pierdo tiempo en explicarles quizás con más detalle. ¿Ya? Voy a hacer una presentación mejor para que lo tengan y lo tengan en su poder el tema de las tarifas. Bueno, a lo que yo quería llegar, digamos, era que calculáramos el... Espera un segundo. Bueno, la verdad que algo me pasó que me falló todo lo que tenía diseñado, digamos. Pero bueno, mira, lo que vamos a hacer ahora, y a eso iba yo, a que pudiésemos nosotros hacer el cálculo del transformador, ¿ya? La capacidad del transformador. Quería que hiciéramos el ejercicio, como ustedes ya practicaron ya este ejercicio a través de lo que habíamos conversado anteriormente. Entonces, la idea era poder ver, digamos, de qué forma podíamos... Pues déjame si que encuentro algo aquí. Un segundo. Ya, este es... ¿Están viendo? Sí, Sí, profe. Ya. Ya, esta información es un modelo topológico de un proyecto de decisión rural, ¿ya? Esta información yo estoy sacando de manera que nosotros vamos a calcular la línea de media tensión, le dije yo. Aquí íbamos a calcular los transformadores y aquí los consumos de los clientes. Entonces yo tenía el ejercicio que aquí íbamos a tener clientes 150 viviendas, acá 100 viviendas y acá 75 viviendas, pero con diferentes niveles de consumo de energía. De manera que, como ustedes ya saben, ya calcular usando la diversidad y los factores o los factores de coincidencia o simultaneidad y los factores de demanda de los grupos. Entonces, yo con esa información quería aprovechar de calcular los transformadores, ¿ya? Y esto, ¿de dónde viene todo este ejercicio? Viene de acá. También lo voy a mandar este libro para que lo tengan de referencia. Metodología de formulación y evaluación de proyectos de electrificación rural. ¿De acuerdo? Hacer esto es muy extenso. Esto es cuando uno quiere hacer un estudio en una cierta localidad y quiere evaluar cuánto me saldría una electrificación rural, tomando en cuenta que las personas usan velas, que las personas usan grupos de generadores o que usan paneles fotovoltaicos, etcétera, ¿ya?
Entonces, esta metodología apunta, digamos, a tener una evaluación tomando en consideración todos esos temas, ¿ya? Generación mediante paneles solares, diésel, turbina, o una combinación de las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? Y evaluar el van. Entonces, yo lo que estoy haciendo con ustedes, porque el tiempo es corto y la verdad es que no teníamos las instancias presenciales, entonces yo me fui inmediatamente. Esto sin caso que vamos a turbinas, hidroeléctricas, cosas por el estilo. Entonces, lo que yo me fui acá. Igual se lo voy a mandar para que a quien quiera leerlo o tener más información o se interese en un tema espectacular, po. ¿Ya? Aquí están todas las ventajas y desventajas de una fotovoltaica, generación eólica, ventajas y desventajas. Yo creo que a muchos les va a servir también esta información, ¿ya? Pero a mí me interesa la metodología para esto, ¿ya? Lo demás son evaluaciones, pero aquí está la parte eléctrica, digamos, que me interesa calcular esto. Entonces, aquí aplica una metodología, ¿ya? Pero yo creo que está un poquito, se van a enredar un poco más con esto. Entonces yo quería llevar esto mismo a lo que ustedes ya están haciendo ya, a lo que están trabajando, y vamos a calcular el transformador. Entonces yo les voy a explicar esto, ¿ya? Entonces, por el horario, digamos, y lamentablemente por lo que me pasó, no alcancé a hacerlo, pero lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser esto, ¿ya? Vamos a calcular los transformadores, la potencia de los transformadores, y una vez que calculemos la potencia de los transformadores, vamos a calcular la línea de media tensión, y después que calculemos la línea de media tensión, vamos a hacer la redistribución de esto, ¿ya? Y una vez que tengan la línea de distribución, van a ir colocando ustedes los postes que se requieran. Acá aquí la línea pasa por arriba y aquí son arranques. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a poner los postes que se requieran para urbanizar el proyecto. Entonces, esto se lo voy a mandar para quien quiera estudiarlo y lo quiera hacer de esta manera, lo pueden hacer, digamos, pero lo vamos a hacer de otra forma, ¿ya? Lo vamos a hacer un poco más práctico, ¿ya? Vamos a llegar a los mismos resultados, ¿ya? Estos son cuando los circuitos son monofásicos, bifásicos, trifásicos. En el caso nuestro es todo trifásico. Igual para calcular las pérdidas, vamos a considerar las pérdidas del transformador, ¿cierto? Y bueno, vamos a hacer todo este cálculo, el que vamos a hacer. Y este es el que ustedes van a evaluar finalmente y van a poder determinar, digamos, hacer la evaluación económica que estamos conversando, ¿ya? Esto ya lo vimos el otro día, el cálculo del conductor. Hicimos un ejercicio de eso. Están las pérdidas de energía, ¿cierto? En el conductor, en el transformador, ¿cierto? Los factores de Profesor, carga, usted ya. Dígame. por ejemplo, en esa parte cuando calculamos los conductores, yo tenía una pequeña duda, no sé si la Dígame. podemos ver. Por Por supuesto. ejemplo, tenemos la resistividad para la fórmula de la sección, ¿cierto? ¿Ya? Y yo estaba poniendo un poco de atención al tema de las unidades. Y por ¿Ya? ejemplo, la resistividad tiene unas unidades que vienen dadas por milímetros cuadrados. Un metro, metros cuadrados. Claro, entonces, por ejemplo, yo cuando nosotros calculamos la sección, nosotros tenemos que ingresar la resistividad en milímetros cuadrados o en metros cuadrados para Son milímetros que... cuadrados. Un metro y en milímetros cuadrados. Los 0,018 es eso. Un metro y dividido por milímetros cuadrados. No tengo milímetros. cómo, no tengo cómo dibujarlo acá, la verdad que no tengo cómo hacerlo. Pero esa es la unidad que se utiliza. No sé si aquí aparece, aquí tampoco aparece, está el RO nomás, ¿me entiendes? El RO Claro, nomás, pero después de milímetros cuadrados, si quieres calcular las pérdidas o voltaje, se van con la sección del conductor. Y si tú quieres calcular la sección, la pasas hacia el otro lado y poner voltaje, va a despejar lo que correspondan y te va a quedar en milímetros cuadrados para calcular la sección. Pero esa unidad viene en eso. Me parece que aquí hay un valor de la resistividad de los conductores. Lo visualicé. Pero le voy a dar la fórmula también para que la tengas, pero esa es la unidad. ¿Ya? No hay, es una sola. ya.
Si lo quiere hacer digamos, con la unidad, me parece correcto, digamos, pero cuando despejen, van a despejarla con los milímetros cuadrados que viene incluido dentro del RO, ¿ya? Sí, no, estoy viendo si acá aparecía, no aparece, lo vi Pero en otro entonces, apunte. nosotros al momento de calcular la sección, ingresamos a la fórmula la resistividad con milímetros cuadrados. Claro. O sea, ya Ya. viene ya, pues, el RO es ohm por metro dividido por milímetros cuadrados. Esa es la unidad, esa es la unidad de medida. ¿Ya? ¿Ya? La corriente en amperes, voltaje en volt, el RO en ohm metro partido por milímetros cuadrados. Ya. Esa es la unidad de medida del RO. Ya viene definida ya. Ya. ¿De acuerdo? Entonces no tiene nada que hacer transformación ni nada, sino que ya viene ya incluida dentro del tema que ustedes tienen que utilizar. Ya. Pero me pareció haberlo visto acá en ese apunte, digamos, pero la idea mía era pasar por parte de este proyecto, pero vamos a irnos al... Si alguien quiere hacer una tesis de este tema, ahí tiene la forma cómo llevarlo adelante, digamos, qué es lo que tiene que considerar, qué está considerando, si que tiene postas, 6 escuelas, 6 retenes, 6 centros de comunicaciones, o sea, calculan toda la potencia de toda la ciudad, po. Supuestamente van a analizar algo que se requiere tener toda esta infraestructura. En el caso nuestro estamos hablando solamente que vamos a tener 3 poblaciones nada más, ¿ya? Pero le va a servir esto, es muy interesante, muy bueno, sirve muchísimo como guía para ustedes que están recién iniciándose en esto, les sirve como referencia para poder ir haciendo los desgloses y clasificando los temas, ¿ves? Entonces aquí lo van separando, ¿me entiendes? Lo que es la parte residencial, los factores de coincidencia, que a lo mismo también nosotros de acuerdo a la normativa, el alumbrado público, ustedes lo van a calcular acá, pero tienen riego, comercio, pesca. Este es un proyecto que está asociado para las personas que viven en la 10ª región y 9ª región, por esos lados, ¿ya? Zonas rurales de esos sectores. Para allá está considerado este tipo de proyectos del Miniplan, ¿ya? Eh, ahí lo dice, ¿no? Por ahí aparece, digamos, a dónde está orientado este tipo de proyectos. Entonces, como proyecto es excelente para llevarlo a la práctica, pero cuando hagan el cálculo del VAN que sale acá, VAN social, lo vamos a calcular de acuerdo a cómo se usa en la red de distribución, ¿de acuerdo? Por eso les tengo esa planilla lista para que ahí coloquen los valores y empiecen a aplicarlo. Así que esto también se lo voy a poner al team, ¿ya? Así que la próxima clase, ¿cuándo es? El próximo viernes, El ¿cierto? viernes, creo. Claro, Sí, el viernes la vamos a demorar un poco más. Vamos a la 1:30, vamos a terminar a las 3, por favor, ¿ah? Para recuperar esta media hora que quedamos ahí en el aire, se me echó a perder la pizarrita. ¿Ya? Ya, profe. lo de profe. Ya, muchachos, les meto al team entonces esta información y la próxima para que la tengan. Y lo otro. ¿Ya? Ya, profe.